Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Discípulos de Jesús, no de hombres. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 37. Y dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: «Miren, ahí está el Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Por eso, discípulos de Jesús, no de hombres. Y es una pregunta, iniciando este tiempo con Dios para meditar todo el día: ¿a quién sigues? Estos versículos nos relatan 2 de los discípulos de Juan. Alguien me preguntó un día, ¿luego no eran discípulos de Jesús? No. Déjame explicarte, antes de que Jesús viniese y Juan reconociera quién era Jesús, que él era de quien él mismo estaba predicando, cuando él conoce que es él y muestra y dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», y dice que el cual no es digno ni de desatar la correa de su calzado. Él predicaba el bautismo en agua, él predicaba el bautismo de arrepentimiento, abriendo el camino de Cristo Jesús o a Cristo Jesús. Y él tenía sus discípulos, Juan tenía sus discípulos. Y cuando llegó Jesús, Juan le dice: «Mira, ahí está del que yo les enseñaba, del que yo les prediqué, del que tanto hablábamos, míralo, es él. Ahora ya no me tienen que seguir a mí, ahora tienen que seguirlo a él, porque ya llegó de quien yo les hablaba». Por eso, ¿qué significa ser discípulo? Discípulo viene de una palabra griega que significa matzetes, con D. Matzetes, que significa aprendiz, alumno o estudiante. El Señor dijo: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones». O sea, vayan y enséñenle. Vaya y formen alumnos, aprendices, estudiantes de mi palabra. Fórmenlos para que sean seguidores de mí, no seguidores de quienes enseñan, porque el camino es Cristo Jesús. El camino no es ningún pastor, no es ningún maestro, no es ningún líder. Tristemente, algunos de los discípulos de Juan no creyeron, no aceptaron que era Jesús el camino, la verdad y la vida, y prefirieron volverse atrás, como muchos. Pero algunos, y estos pasajes nos dejan ver cómo cuando los 2 discípulos de Juan oyeron a Juan que decían: «Miren, ahí está el Cordero de Dios», dejaron de seguir a Juan, siguieron fue a Jesús. Y Juan, contento porque logró el propósito por el cual Dios lo había llamado con estos 2 discípulos. Y eso es lo que debemos hacer todos los que predicamos la palabra de Dios. Y una iglesia está llamada a discipular, a enseñar, a tener estudiantes, alumnos, aprendices de la palabra de Dios, porque eso es lo que forma el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero esta pregunta, ¿a quién seguimos? En un estudio que ya había leído hace harto, dice que una persona promedio toma 773,000 decisiones aproximadamente durante toda su vida. Dice un periódico británico que vamos a lamentar al final de la vida haber tomado más de 150,000 de ellas. Es más de la 1/4 parte. ¿Cómo llegaron estas estadísticas? No lo sé, pero es algo que leí, y alguna vez decía que a diario tomamos muchas decisiones, y es cierto. ¿A qué hora nos queremos levantar? ¿Con qué pensamiento, qué idea, en qué forma? Si me baño mucho tiempo, poco tiempo, me cepillo bien, no lo hago, me levanto, qué ropa me pongo, qué transporte voy a llevar, muchas decisiones que tomamos en el día. Pero este estudio me dejó más de 700,000 decisiones en la vida. Es algo fuerte. La mayor cantidad de ellas dice que
nos pueden ayudar, pero otras no, en especial cuando consideramos que todas tienen consecuencias y unas más fuertes que otras. Y esto me lleva a pensar en el pueblo de Israel peregrinando 40 años en el desierto, dando vueltas. Y cuando estaban bajo el liderazgo de Josué los desafía con una pregunta. Y él le dice: ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres. Y agregó: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién servís, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estaba diciendo: elijan a quién siguen, pero yo seguiré al Señor. Y alguien contaba cómo una vez cierto pastor dejó sus ovejas allí para que se alimentaran, y en un momento una de ellas avanzó un poco más de donde estaba el grupo y había allí un despeñadero. Cayó en el precipicio y mientras lo hacía cayó y se mató de inmediato. Dice que luego, ante la mirada del pastor, cuando vio esto y corrió al auxilio, muchas de ellas siguieron a la primera lanzándose ciegamente por el mismo precipicio. Dice que cientos de ellas murieron antes de que el pastor las pudiera detener, y algunas se salvaron al caer sobre las otras que ya habían caído primero y estaban muertas. Y es una enseñanza que deja que muy a menudo la palabra de Dios nos compara a los hijos de Dios como ovejas. Y esto es como un ejemplo de la naturaleza humana, ya que tenemos la tendencia a distraernos fácilmente y de ser a veces más susceptibles a la voz o a la influencia de alguien, de un grupo, y preferimos seguir una multitud más que a la voz de nuestro pastor, a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, el por qué esta pregunta de a quién seguimos. A veces nos distraemos y seguimos tendencias, seguimos modas, seguimos personas, seguimos otros caminos, seguimos gustos, seguimos deleites, seguimos algunas otras formas y nos desviamos del camino, y lo único que hace esto es mandarnos por un precipicio, porque el fin del pecado o la paga es la muerte. Seguir a Cristo, ¿a quién seguimos? Porque somos discípulos de Jesús, no de hombres. En los evangelios sinópticos y el de Juan, el mandamiento de Jesús de sígueme aparece muchas veces. En muchos casos Jesús llamó a los 12 que llegarían a ser sus discípulos, pero otras veces también Él habló a cualquiera que quisiera seguirlo, a cualquiera que quisiera lo que Él tenía por ofrecer. Jesús habló muy claramente lo que significa seguirlo, y Él dijo, por ejemplo, Él hablaba de que no piensen que he venido a traer paz, sino he venido a traer disensión. Y estudiamos esto pensando, ¿cómo así que Dios vino a traer disensión? Claro, porque cuando hay solo tinieblas y alguien conoce la verdad, trae discordia entre esas tinieblas. Por eso es que una persona, cuando se convierte y su entorno, su familia, su grupo de trabajo, de estudio, donde sea, no trae disensión, trae discordia, hay alteración, hay disputa, hay muchas cosas, porque hay dos formas ahora de pensar. Cuando se tiene una sola no hay problema, pero cuando la verdad hace libre a alguien y ya tiene la verdad en su vida, pues eso va a causar disensión contra todos los que no creen en esa misma verdad. Pero seguir a Cristo realmente significa que Cristo se convierta en todo para nosotros. Todo el mundo sigue algo, amigos, familia, una cultura, algún deseo, alguna forma, algún deporte, algo sigue, tal vez algunos otros, que sé que son muy pocos, a Dios. Pero solo podemos seguir una cosa a la vez. Mateo nos enseña esto, Dios a través de su palabra en Mateo. Dios declara que no deberíamos tener ningún otro Dios delante de Él, desde Éxodo, Deuteronomio, en Marcos. Seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos algo más. Jesús dijo,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no existe tal cosa como ser un aprendiz, un estudiante o un alumno de varias cosas al mismo tiempo. Lo primero que necesitamos aprender, estudiar y ser alumno es de Jesucristo, ser un discípulo de Cristo Jesús. Lo hermoso de estos versículos es ver cómo alguien llamado por Dios, enviado por Dios, preparado por Dios, hace una tarea completa y discipula a personas para que lleguen a Cristo, y cuando llega a Cristo Él está feliz del resultado porque siguen eso que Él predicó. Esto es lo hermoso y lo que deberíamos vivir cada una de las personas que predicamos a Cristo Jesús y discipulamos personas. Entender que discipulamos, enseñamos, tenemos aprendices, alumnos, estudiantes, pero no que siguen nuestra vida, aunque nuestras vidas son cartas abiertas, sino tenemos alumnos, estudiantes, aprendices, discípulos, pero de Cristo. Enseñamos es de Cristo Jesús, para que cada uno de ellos pueda llegar a Él y le pueda reconocer. Y a través de lo que predicamos, de lo que enseñamos, podemos decir, mira, Él, este que te estoy enseñando a través de la Escritura, es el Cordero de Dios. Él es de quien tanto predico, Él es de quien tanto enseño, Él es de quien tanto hablo, para que cada discípulo, cada aprendiz, alumno, estudiante, diga, ok, ahora entiendo que no es seguir al hombre, es seguir a lo que me predica un buen hombre, una persona que predique la verdad, es seguir a Jesucristo, porque no discipulo para que me sigan a mí, discípulo para que sigan a Jesús. Dice, cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y tristemente vemos como la mayoría del mundo, por así llamarlo cristiano, sigue a hombres, sigue a personas, y aun cuando les revelan la verdad de su manipulación, de su mentira, de su engaño, no quieren entender, no quieren ver. Y la palabra muy claro lo dice, que ellos así lo quisieron. Pero este tiempo con Dios nos muestra cómo tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Sí necesitamos una iglesia, sí necesitamos un pastor, un maestro, claro que sí, pero que ellos nos lleven a Cristo, que nos lleven a Él. Lo que tenemos, quien nos bendice es Jesucristo, que nos lleven a Dios Padre a través de Jesús, que nos llenen del Espíritu Santo para que podamos tener una relación personal y no dependamos de hombres, sino dependamos de Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña Juan y Dios a través de su palabra, aquí por medio de Juan, en estos versículos, que cuando yo enseño, yo llevo es a Cristo para que los sigan a Él. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo con Dios para meditar todo el día, para entender que somos discípulos tuyos, no de hombres. Y gracias, Padre bendito, por todo lo que hemos aprendido de hombres de Dios que nos han acercado a ti y que nos han ayudado también a abrir nuestros ojos y apartarnos de tanto hombre que habla tanta mentira y de tanto hombre que pretende tomar el lugar que a ti te corresponde, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque hoy te seguimos a ti. Gracias porque has abierto nuestros ojos, Señor. Y gracias porque nuestro manual de convivencia, nuestra conducta a seguir eres tú, Cristo Jesús, el mayor ejemplo de nuestra vida. Gracias, mi Rey precioso, por existir, y gracias por ser mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo, por darme la bendición de entrar al trono de la gracia. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.